derechos políticos, ius sufragium, ius honorum, la provocación populi, un ciudadano romano que había sido condenado a una pena capital podía pedir, entre comillas, la clemencia al pueblo. No olviden que esa facultad de la tiene en un régimen como nuestro el presidente, a través del indulto. Porque el presidente también puede indultar a personas que han sido condenadas, incluso a penas capitales. Tal como en Roma lo podía hacer el populus, hoy día lo puede hacer quien detenga la más alta, entre comillas, magistratura. Porque no podemos lograr que es un magistrado porque ha sido también elegido por su pueblo. Para otras cosas, ¿no es cierto?, pueden decidir cuestiones como aquella, como los indultos. Bueno, y teníamos, ¿no es cierto?, el derecho a formar parte de la legión, que es el menos interesante, que era visto como un derecho y no como un deber de formar parte de la legión. Y los del ámbito privado. Uno, y aquí les voy a pedir que nos retengan, el jus commercium o commerci, lo mismo como lo pronuncio, lo importante, ¿no es cierto?, que no vayan a colocar en la prueba si yo les escribo doctrinas de lo que es el jus commercium, es el derecho comercial. No. Un esclavo puede celebrar negocio, pero el esclavo no tiene jus commercium. ¿Qué es el jus commercium? Comprende tres aspectos. Aquí les voy a pedir que recuerden esto porque nos va a acompañar en este curso y el siguiente. Lo más parecido al jus commercium, en su primer aspecto, podría ser la capacidad de goce. Porque ¿qué es la capacidad de goce? La actitud de ser titular de derechos subjetivos de los derechos que conecta. ¿Y qué es el jus commercium en su primer aspecto? No olviden el jus commercium, no les voy a pedir una definición extensa porque comprende tres aspectos muy distintos. Uno, el poder adquirir la propiedad equitaria de las cosas. La propiedad de los ciudadanos romanos se designa como propiedad equitaria, porque el peregrino también puede ser dueño de sus cosas, pero esa no es la propiedad equitaria, porque la propiedad equitaria exigía originariamente ser ciudadano romano. Y con el tiempo se extendió a quienes se beneficiaran con el jus commercium. Roma concedía la ciudadanía a extranjeros, a pueblos enteros, y con cara a toda la población libre del imperio, con algunas excepciones, pero también normalmente también concedía algunos derechos del ámbito privado a extranjeros. Como podría ser en el caso latino-juniano, un jus commercium, pero vamos a delimitar. Porque si bien le permitía ser propietario de bienes frente al derecho civil romano, no tenía idéntica situación que un ciudadano romano hace. Segundo aspecto, no olviden que quien es propietario y de una cosa podría transferirla. Si yo no soy dueño de una cosa, no puedo transferirla. Por ejemplo, este lápiz es mío. Si yo se lo vendo y se lo entrego a alguien, estoy transfiriendo la propiedad. Si este lápiz no fuera mío, pero yo lo tengo como mío, yo soy el poseedor, y yo lo vendiera y se lo entregara a alguien, el que lo compró no puede adquirir la propiedad. Quedará en posesión del lápiz, pero no tiene registro. Y yo, dueño, podría reivindicarlo. Porque una cosa es el dominio y otra cosa es la posesión. Segundo aspecto, el poder celebrar actos de contrato propios del jus civile. Y por tanto, obligar y obligarse civilmente. ¿No bien? Un esclavo puede celebrar negocios, pero no puede obligarse civilmente porque no tiene bienes que comprometer. Un hijo de familia lo mismo. No puede comprometer bienes porque en principio no tenía un matrimonio. Las obligaciones que nacen de los esclavos, los actos que se celebren con otro esclavo o con un hombre libre, dan lugar a obligaciones naturales que no son parte del pasado, porque usted la parte del derecho civil no dan acción para exigir el cumplimiento. Y por último, tercer aspecto, que habría que desmenuzarlo en dos. Esto puede tener cierta complejidad, pero la testamentifacio activa y la testamentifacio pasiva, es decir, concede el jus commercium también el derecho a otorgar testamento. Claro que no olviden que un impuber no podría dictar.
En cambio, un varón o mujer puber, titular de un patrimonio, podría estar, para que después de su muerte el testamento rija su sucesión. Lo mismo ocurre en Chile. Todos ustedes son púberes, y todos ustedes, ¿cierto?, desde que nacieron son titulares de un patrimonio, y todos ustedes podrían, desde que son menores adultos, testar. Ahora, ¿tiene mucho sentido para un menor adulto testar? Solo si tiene un contenido importante en el activo de su patrimonio. Si no, ¿cuál va a ser la utilidad de testar? Porque ¿qué hago yo en el testamento? Determino a quién pasan mis bienes. Bueno, el latino juniano no tiene la testamentifacio activa. Ahora, la testamentifacio pasiva supone que uno puede ser instituido heredero o legatario. El que tiene la testamentifacio pasiva es el que puede ser llamado a la sucesión de una persona, ya sea como heredero o como legatario. No sé si tienen clara la distinción entre heredero y legatario. Heredero, el nombre lo indica, es el que es llamado a la herencia. No olviden, lo que en vida de Juanito era su patrimonio, cuando él se muera, los herederos van a ser los continuadores jurídicos de él, en el conjunto de sus relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas. ¿Qué pasa con los bienes de Juanito? Ahora, ¿a quién van a pertenecer? En principio, a sus herederos. Pero ¿qué pasa con las deudas de Juanito? Lo mismo. Los bienes que no, la titularidad de bienes que no se extinguió por la muerte de Juanito pasa a los herederos, y lo mismo ocurre con las deudas. Y por regla general, las deudas de contenido pecuniario no se extinguen por la muerte del deudor. A veces hay cierta confusión en Chile, porque no olviden, el crédito más importante normalmente el chileno medio es un crédito que se llama hipotecario, que es el crédito que le dieron para poder comprar su casa, y la casa fue hipotecada. Por si acaso no podía luego pagar el crédito, el mismo inmueble garantiza el crédito. Pero además no olviden que va de la mano normalmente un seguro que se llama de desgravamen, donde una compañía de seguro, a la cual se le está pagando, ¿no es cierto?, una prima, se va a hacer cargo del saldo insoluto de la deuda si es que el deudor muere sin haber pagado la totalidad de la deuda. Pero si usted no tiene seguro de gravamen y le debe a alguien dinero, ese alguien, ¿a quién va a pretender exigir el pago de la deuda? A los continuadores jurídicos del causante, que son los herederos. ¿Quién determina quiénes son los herederos de una persona? Uno mismo en su testamento, o la ley en caso de ausencia de testamento. Los legatarios, a los herederos se les llama también asignatarios a título universal. Por eso son llamados a una universalidad. Me van a nombrar universo en la prueba. Universalidad. No olviden, el patrimonio es una universalidad jurídica. Hay un activo y un pasivo que están vinculados. Lo mismo ocurre en la herencia. Hay un activo y un pasivo. Lo que antes era para Juanito su patrimonio, ahora es la herencia de Juanito si Juanito murió. Los legatarios, en cambio, son los asignatarios a título singular. Y para que haya legatario tiene que haber testamento. Porque cuando la ley es la que llama, solo llama a la herencia. En cambio, cuando yo testo, yo pongo un testamento, por ejemplo, dejarle a un amigo, que es un ejemplo solamente, la vaca Eulalia. Ahora, ¿qué va a adquirir mi amigo cuando yo me muera? Bueno, si esa vaca todavía está en mi patrimonio, esa vaca es mía. Ahora, como yo estoy muerto, pero yo en mi testamento le dije a él, esa vaca, la vaca Eulalia, como legado, él a mi muerte va a adquirir la propiedad de esa vaca por sucesión, por causa de muerte. Pero yo también le podría haber dejado una vaca, que no es lo mismo que dejarle la vaca Eulalia. Que no es lo mismo
una especie por cierto que está individualizada, es esa y no otra, que una cierta cantidad de cosas de un género. ¿Cuántas vacas Eulalia existen? Una. Esa. ¿Cuántas vacas existen? Muchas. Y por tanto, si lo que usted tiene derecho a reclamar a la muerte de una persona es una vaca, a usted en realidad le deben una cantidad de agua. Usted tiene ahora un crédito. No tiene la propiedad de ninguna vaca en particular, pero sí puede reclamar que alguien cumpla con la voluntad causante. ¿Quién va a cumplir normalmente con la voluntad causante? Los herederos. Si yo en mi testamento puedo imponerle a los herederos carga. ¿Y quién va a reclamar el cumplimiento del legado? El legatario. Si lo debido era una especie, por cierto, es suya, la reivindica, porque se hizo dueña de ello a la muerte causante. En cambio, si le legaron una vaca, lo que adquiere es un crédito. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Por ahora, lo único que me interesa es que no confundan heredero con legatario. Y tampoco después confundan legatario con legitimar. Eso para el profesor de Derecho sí. Eso comprende el jus commercio. Estos tres aspectos que pueden vincularse con capacidades actuales, por ejemplo. La capacidad de goce con el primer aspecto, la capacidad de ejercicio con el segundo aspecto. Y por último, no olviden la capacidad de estar y la capacidad para ser heredero o legatario. Ustedes la van a estudiar cuando estudien sucesor. Después tenemos el jus connubium, que requiere la punta. Nos queda poco de acabar esta tortura. Jus connubium. No voy a decir cómo lo escribieron algunos alumnos en la clase, porque si no va a feo. El jus connubium no lo vamos a traducir como dice la punta, el derecho a contraer. Van a borrar ahí contraer. Se los pido desde allá, que lo coloquen en la prueba esta mano. El derecho a vivir en justa nupcia, lo que era el legítimo matrimonio romano. ¿Se corregía el jus? No, dice jus connubium, dice el derecho a contraer, lo que entre comillas, el derecho a vivir. Elimina contraer, lo reemplaza por vivir. ¿Por qué? Porque para los romanos, por lo menos esa es la tesis que se impone entre los romanistas actuales, ¿no bien? Que cada cierto tiempo aparecen nuevas lecturas del derecho romano. Porque incluso podríamos considerarlo ya estático, porque nosotros estudiamos un derecho del pasado. A veces algunos dicen, hay que leer en forma distinta esto porque se descubrió tal o cual obra desconocida donde se explica mejor esta institución. Hay muchas cosas donde hay cierto grado de incertidumbre. Durante mucho tiempo el matrimonio se enseñaba como lo enseña el derecho canónico, pero los romanistas, ¿no es cierto?, dirían más fiel a las fuentes romanas, en Roma el matrimonio nunca fue contrario. Pero nosotros por deformidad hablamos de contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque para nosotros el matrimonio y el Código Civil es un contrario. Y no olviden que hay reglas sobre capacidad matrimonial. Incluso la ley de matrimonio civil habla del derecho a contraer matrimonio. ¿Qué es el jus connubium? Es simplemente una condición en Roma que permite a dos personas en Roma con diferencia de sexo, ¿no es cierto?, vivir como marido y mujer. Y que va a tener efectos distintos a que si solo existiera entre ellos el concubinato. Y ambas son para el derecho romano situaciones de hecho, que están basadas simplemente en la convivencia, en compartir, como dice el concubinato, el techo y el lecho. Eso es el concubinato, no es la concubina, no es la amante. Es la que llamaríamos en Chile conviviente de hecho. Porque no olviden que en Chile tenemos relaciones de pareja que están formalizadas como el matrimonio y el acuerdo de unión civil y que están contractualizadas, son una situación jurídica, y tenemos relaciones de pareja de hecho que conviven sin haber formalizado su relación de pareja, pero que comparten techo, lecho y normalmente hijos. Entonces, en Roma lo mismo. El matrimonio no era un contrato solemne, era simplemente un estado de vida.
Y para que hubiera matrimonio se tenían que cumplir ciertos requisitos. Entre otros, en principio era la ciudadanía romana, pero con el tiempo el tener este jus connubium, que era el derecho a vivir en Potamus, que en el caso de los ciudadanos romanos, varones y mujeres no lo tenían por el solo hecho de haber nacido, tenían que llegar a la edad matrimonial. Después vamos a ver que es la muerte. Eso no depende si se varón o mujer, pero no vamos a ver ahora. Lo vamos a ver. Pero no suena nada. Porque también es un error técnico hablar de sangre. No sé si alguien estudió medicina, pero ¿en qué consiste la menstruación? ¿Qué es lo que se elimina, entre comillas? Las paredes del endometrio, que te veían ahí preparados para recibir un cierto lóbulo fecundado. Pero como eso no ocurrió, se elimina. Si fuera sangre, no sería trágico en el caso. Podría provocar su muerte, como ocurre con los que sufren, ¿cierto?, esta enfermedad, ¿no es cierto?, en que la sangre no coagula. Bueno, pero no nos metemos porque no estudio medicina. No lo vamos a ver. Entonces, el jus connubium es el derecho a vivir en justa nupcia. Y después vamos a estudiar por la relevancia que tiene en la vida romana la justa nupcia para una serie de temas. Tal como lo tiene en Chile el matrimonio. ¿Y por qué cambió entre contraer y...? Porque las definiciones de algunos más silencio, por así decirlo. Porque hoy día nosotros tenemos el matrimonio configurado como un contrato. Entonces la verdad es que por deformidad del lenguaje uno a veces dice contraer, pero en realidad es mejor decir vivir. Porque de hecho el matrimonio está fundado en la afección y una prueba del matrimonio era que vivieran juntos bajo un mismo techo. De hecho, una de las formas en que se podía iniciar la vida matrimonial en ausencia del marido era yéndose la mujer, ¿cierto?, a vivir a la casa del marido. Y normalmente no había para demostrarle a los demás que la vida matrimonial se había iniciado porque no había un certificado ni nada. Usted, ¿no es cierto?, tomaba a su mujer en los brazos y cruzaba con ella en un umbral de la puerta de su casa. La suya, no la de ella. Hoy día